Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en otra edición de Universidad Inmobiliaria. Quien les habla, Germán Pérez Salas, y acompañado por el doctor Edgardo Turale. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Germán, ¿vos? Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos en la Expo Real Estate y hoy queríamos justamente compartir con ustedes lo que hemos visto en la Expo y las conclusiones que vamos obteniendo. Contanos, Edgardo, qué viste que te haya llamado la atención de la Expo. Primero, muchísima gente. La verdad que la convocatoria fue, parece que el Hilton queda chico. A veces no se podía caminar. Mucha gente interesada en diferentes temas, en diferentes paneles. El Congreso tuvo un nivel de convocatoria enorme. Eh, pero bueno, vi eh, mucha gente con la idea de hacer networking y de tratar de entender la actualidad por la que estamos atravesando, pero sobre todo ver más allá y tratar de ubicarse en el futuro con la inteligencia artificial, con las nuevas, a ver, con la coyuntura que tenemos ubicada espacialmente un tiempo hacia adelante. Sí, como mencionás, el tema de la cantidad de gente fue una de las cosas. Silvano, nuestro invitado que estuvo hace justo un par de semanas, mencionaba que las quejas ahora era por la cantidad de gente, porque se acababan los folletos, porque no, no, por tener mucho. Y la verdad que qué bueno que sea así, porque fue una expo muy viva y con gran parte del sector inmobiliario presente, ¿no? Todos los actores. Realmente estuvo muy, muy interesante, y como mencionás, el Congreso fue mucho más profundo que en otras ocasiones, con muchos más temas, ¿no? Mucha variedad. Y bueno, esto que uno veía de la cantidad de gente y la diversidad de empresas también se volcaba en el Congreso y en los workshops. Sí, sobre todo cuando hablamos de los proyectos de vaca muerta, cómo influye la inteligencia artificial y cómo va a influir en nuestra labor, no solamente la del corredor inmobiliario como nosotros, la de los desarrolladores y sobre todo el mismo consumidor, el mismo cliente que va a ir a buscar el proyecto que se adecue a sus necesidades o a sus deseos, porque también hablamos de eso, de deseos. Vimos, vimos proyectos que se están haciendo a precios que rompen un poco el mercado en la Ciudad de Buenos Aires. Los proyectos que están en Libertador y Udaondo, donde estaba el tiro federal, son cerca de 40.000 metros a $8.000 el metro cuadrado. Vimos o nos contaron de lo que se está haciendo en el Hotel Plaza, en el que se van a estar vendiendo unidades para vivienda desde los $10.000 el metro cuadrado. Y están muy por encima del promedio, pero bueno, entendemos que no es la realidad, no es el día a día, y sí quizás un poco lo que al desarrollador le da placer promocionar. La realidad es que nuestro mercado eh, en general vive de otra cosa, otro tipo de unidades. Sí, hay un mercado muy diverso, ¿no? Donde hay sectores que pueden estar apenas encima de $1.000 el metro cuadrado, y otros sectores dentro de esta misma ciudad que de golpe se está vendiendo a $10.000 el metro. Y suena increíble que en la misma ciudad haya una diferencia de valores tan elevada, ¿no? Inclusive hablábamos del mercado de las oficinas, que es esto que vos mencionás, que se están construyendo muchos edificios de oficina a estos valores del metro cuadrado, por ejemplo, $8.000. Y mientras tanto tenemos un microcentro que ha quedado prácticamente vacío, ¿no? Y donde los valores bajan y están muy por debajo de los 2.000. Bueno, una de las cosas que nos llamó la atención y que lo discutimos en su momento, que lo charlamos, es precisamente que
cuando se habló del mercado de oficinas, tomaban como referencia aquellas oficinas construidas entre 1995 y 2010 y qué hacíamos con esas oficinas, ¿no? El problema no era lo que se está haciendo ni lo que se va a hacer o lo que se hizo desde el 2010 a esta parte, sino se hizo mucho foco en reconvertir desde el 95 al 2010. Ahora, ¿qué hacemos con la inmensa mayoría de oficinas que tienen una gran vacancia, sobre todo en el microcentro, y que son mucho más antiguas que 1995? Sí, en promedio 1970 arrancan, ¿no? 1970. Sacando los edificios icónicos, el Bensich, el Barolo, o los edificios Bensich, digamos que hay Safico y ese tipo de edificios que son emblemáticos en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos justamente una gran mayoría que son de los años 60, 70. ¿Y qué hacemos con esas oficinas? ¿Qué hacemos con esa vacancia? Porque claramente el microcentro se va vaciando porque el consumidor, la persona que tiene que decidir la compra de una oficina, no siempre está o necesita en realidad otro tipo de beneficios. Vos mencionabas antes de llegar al programa las vistas. Hoy se buscan oficinas con cierto nivel de luminosidad, de vistas, con otra infraestructura. Ni hablar de las oficinas AAA y todo eso. ¿Qué hacemos con todo lo que nos queda vacío en ese microcentro que podría ser un lugar fantástico como lo fue alguna vez? Sí, es que si uno ve, la calle por ahí no refleja lo mismo. Uno va por Avenida Corrientes y Avenida Corrientes ha revivido, ¿no? Ha tenido su momento de ocaso, pero en este momento revivió y está fuerte. Sin embargo, cuando uno camina por la zona de tribunales, las oficinas es como que todavía están apagadas, ¿no? Como que post pandemia no han logrado levantar. Si bien en el gobierno de Larreta hubo un intento de que esas oficinas pasen a ser viviendas, se reconvirtieran, se pudiera modificar más fácil el reglamento de copropiedad. En la teoría estaba muy bien, pero al llevarlo a la práctica se encontraron con una serie de inconvenientes que hizo que muy pocos edificios puedan acceder, creo que se cuentan con una mano, a ese beneficio de poder modificar el propósito de ese edificio o por lo menos de los inmuebles que querían pasar a utilizar de otra manera. Y ahí uno tiene un porcentaje importante de edificios que están bien ubicados, ¿no? Con buena ubicación, en algunos casos con buenas vistas, porque también tenés justamente la plaza del Palacio de Tribunales, tiene una vista muy, muy bonita, y hay muchas oficinas que quedan allí, pero los edificios no tienen las comodidades que se buscan hoy en día. Estas cocinas compartidas, estos espacios para socializar, ¿no? Inclusive los baños, ¿no? Los baños compartidos de las oficinas antiguas eran de muy inferior calidad a lo que se hace o lo que se construye hoy. Sí, bueno, a ver, también estuvo el dueño de HIT con vos hace muy poquito y cambió el concepto y hoy se habla de comunidad de trabajo. Y esto tira por tierra, me parece, ese mito que surgió en pandemia y apenas terminada la pandemia, que las oficinas se morían directamente. Nadie iba a ir más a una oficina y estamos dándonos cuenta de a poco que eso no es así, que la gente está volviendo a las oficinas, que las empresas quieren que sus empleados estén en las oficinas y que trabajen ahí. ¿Por qué? Porque como en todos lados, esto pasa en todas partes del mundo, se dieron cuenta que el empleado es más productivo dentro de una oficina. Y es más productivo sobre todo en una oficina donde hay comunidad. Sí, de hecho hablábamos también que hoy la principal tendencia por ahí son los trabajos híbridos, ¿no? Porque dándole a los empleados 2 o 3 días que pueden hacer home office y algunos días que van a la oficina, por ahí logran un equilibrio
donde el empleado también puede por momentos manejar mejor sus tiempos, organizar cosas personales. A veces si tiene que ir al médico, tiene que hacer un trámite, tiene que hacer alguna cuestión. Cuando uno está establecido en una oficina 8 horas, a veces esas cosas se tornan imposibles y si la persona tiene un poquito de libertad, a veces puede ordenar mejor su vida y organizar mejor sus cosas. A veces es llevar o traer a los chicos de la escuela que está a 3 cuadras, ¿no? Y por ahí dicen, bueno, en vez de tomarme tanto tiempo para almorzar y justo en este horario, ajustar un poquito puede ayudar a las personas a tener una vida más cómoda y placentera y no tener conflicto con lo laboral. Sin embargo, es importante en los trabajos esta parte social, esta parte de interacción con el otro, de saber de qué trabaja mi compañero, qué está haciendo, qué problemas tenemos, ¿no? Que en la comunicación online no siempre se pueden resolver de la misma manera, es más difícil. Sí, convengamos que hoy por hoy la persona que va a trabajar en una oficina tiene otras necesidades que hace un tiempo no estaban o no eran visibles, por lo menos. Y esta socialización me parece que hoy por hoy es fundamental y se ve en estos espacios que vos decías, las cocinas, compartir un café con un compañero de trabajo que de manera online no lo puede hacer. Y todo esto me trae a algo que también habíamos empezado a charlar, pero que me gustaría no solamente compartirlos con la gente, sino que nos den su opinión. Pero a vos como director de la carrera, ¿sí? Vienen los chicos, les digo yo. Hay gente que tiene nuestra edad, pero para mí son todos chicos, los quiero a todos. Me dice, che, Germán, Edgardo, quiero arrancar mi negocio inmobiliario. ¿Qué necesito? O sea, tengo que ir a una oficina, me tengo que alquilar una oficina, me tengo que comprar. ¿Qué hago? ¿Un local a la calle? Bueno, ahí cada uno tiene su opinión formada, ¿no? Siempre hablamos con colegas en el colegio inmobiliario que están muy a favor del local comercial. Yo en lo personal creo que el local comercial es algo que ha quedado un poco en el tiempo, ¿no? Que hoy Local comercial. Nuestra oficina es el celular. Local comercial. ¿Sí? Hoy tenemos todo en forma virtual. Hoy tenemos fácil acceso, inclusive a la documentación que antes uno tenía que sí o sí llevar una carpeta y que en general seguimos teniendo una carpeta, ¿no? Donde uno lleva lo de cada edificio. Hoy los planos son digitales. Hoy pedís los planos en el gobierno de la ciudad y son digitales. Y antes tenías que saber dónde había una fotocopiadora de planos para poder hacer la copia si alguien te conseguía el plano, ¿no? Entonces, hoy, un informe de dominio lo pedís online y te lo mandan online. Es online, es un trámite que se hace online. ¿Sí? Y le podés pasar al escribano todo en una carpeta, le podés compartir un drive al escribano y tenés todo ahí. Y el escribano lo único que va a pedir que realmente necesita en papel es la escritura. Todo lo demás, si él se lo mandamos online, va a estar perfecto. El escribano feliz de tenerlo rápido, porque cuando uno le manda el mail a los 5 minutos que tenés la reserva y le decís al escribano acá tiene toda la documentación, está feliz porque una moto no llega tan rápido como un mail. Entonces, el concepto de oficina y de local ha cambiado mucho. Entonces, hoy el local y la oficina pasa por brindar tranquilidad al cliente, principalmente decirle, mira, tengo este espacio, ¿no? Y por eso es el respaldo, ¿no? Y parece que ese espacio físico que habitualmente es alquilado, ¿no? Diera un respaldo mayor a veces que el conocimiento de esa persona, ¿no? Entonces muchas veces se busca ese respaldo y de hecho muchas inmobiliarias grandes lo hacen para que la gente que trabaja con ellos se sienta respaldada por tener ese espacio físico donde muchas veces sus clientes no van porque, digámoslo, el trabajo inmobiliario es un trabajo que se hace principalmente a domicilio, ¿no? Sí, lo hacen más para el llamado agente inmobiliario que para el cliente en sí, porque justamente, ese agente inmobiliario, esa persona que se dedica al rubro inmobiliario,
necesita o quiere trabajar con las mismas comodidades o la mayor cantidad de comodidades posible. Pero ahí me va a salir por un cachito la parte de matriculado, y voy a decir que lo que le tendría que importar a la gente en realidad es si estás matriculado o no, que ese es nuestro mayor respaldo en realidad. Ese es el mayor respaldo. ¿Por qué? Porque con nuestra matrícula además vienen responsabilidades. Sí. Que vos podés tener una oficina, pero te puedo llevar a un montón de lugares, te lo puedo adornar de lo que quieras, pero la responsabilidad la tiene el que tiene la firma, y el que tiene la firma es el que está matriculado. Totalmente. De hecho, hablábamos inclusive en la Expo Real Estate, hemos charlado sobre el tema en entrevistas en vivo que hacían ahí, sobre el tema de el rol de los colegios en estas cuestiones, y yo he ido a ver cómo se maneja el colegio en lo que es cuando hay fiscalización y tienen una denuncia contra algún colega, el Tribunal de Ética y Disciplina, quiero decir. Y el Tribunal de Ética y Disciplina uno ve que debaten si el colega aplicó correctamente lo que dice la ley, si se comportó de manera ética con el cliente. No les importa de qué inmobiliaria es, ¿no? Ellos buscan un criterio que esté bien, y si hay algo que el colega haya hecho mal, lo agarran de la oreja y buscan que haga lo mejor para el cliente lo más pronto posible, ¿no? Eso es lo que se busca, más allá, ni siquiera buscar que después haya un resarcimiento, no. ¿Qué faltó? ¿Tendría que haber devuelto la reserva? Bueno, colega tiene que devolver la reserva inmediatamente, ¿no? Entonces, empezar desde ahí, después ven qué otra cuestión puede corresponder, pero es muy importante porque por ahí decían, ¿y qué pasaría si no existiera? Y si no existiera tenés que ir a un juicio que puede durar años. ¿Cuánto puede durar? Y mirá, a ver, la actividad inmobiliaria sigue respaldada por la ley 24240 de defensa del consumidor. Ahora, después, si querés hablamos en otro programa de cuál es el alcance y cuándo hay relación de consumo y cuándo no. Ahora, la realidad es que nuestra responsabilidad como matriculados nos obliga a rendir cuentas frente al cliente, y cuando no lo hacemos de debida forma, para eso está el colegio, no solamente para proteger al matriculado, está para proteger al público en general. Sí, de hecho creo que defiende más al público, al matriculado se asegura que cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? Ahora, si el matriculado cumplió y es un reclamo en vano, sí, no dará pie a ese reclamo. Totalmente. A ver, en realidad, en definitiva, lo que está haciendo es proteger la actividad, ¿sí? De una manera, creo yo, virtuosa, en el sentido de, a ver, primero solucionamos el problema. ¿Dónde está el problema? Como decías vos, hay que devolver una reserva, hay que devolver una reserva. O sea, no hay vueltas, no tiene que haber dudas ahí. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a la gente. Y la gente somos todos. El matriculado, el que no lo es, el cliente. Pero bueno, volviendo al tema de las oficinas, me parecía importante escuchar tu opinión, porque muchas veces, hace un par de semanas tuvimos el gusto de tomar los últimos finales de toda una camada que se estaba recibiendo. Y ya con el título de martillero, corredor y administrador de consorcios, la primera duda es ¿cómo hago para arrancar en la actividad? ¿Qué es lo que necesito? ¿De qué infraestructura me tengo que valer? Y muchas veces la infraestructura en este negocio es con una computadora y un teléfono, ya estás. No necesitas mucho más que eso. Hoy hay gran parte de la infraestructura que pasa a ser virtual, ¿no? Claro. Gran parte de la infraestructura pasa a ser, por un lado, los avisos que se publican en los portales y también las redes sociales que uno llega a construir, ¿no? Los avisos que cada uno prepara. Hoy, antes uno decía, como hacíamos en algunos programas, ¿no? Cuando los avisos se hacían en el diario, vos describías muy por encima lo que era un inmueble. Después empezó a subir fotos. Hoy también se hacen videos, fotografía 360, tour virtual.
fotos y videos modificados por inteligencia artificial para bien y para mal, ¿no? A mí me ha pasado en muchos departamentos. Tampoco hay que abusar con eso justamente por la 24240 que decíamos hace un rato. La mayor parte de los reclamos contra inmobiliarios en relaciones de consumo es justamente por publicidad engañosa. Sí, no sabes cuántas veces han venido a ver departamentos que me dicen, qué bueno, es como en la foto, ¿no? ¡Wow! Pero eso no debería ser, eso debería ser la norma. Debería ser la norma, debería ser que uno en la foto, a ver, es fantástico, tío, el otro día lo utilizaba para sacar una bolsa de basura que casualmente estaba en la foto, ¿no? Y decís, bueno, sí, cuando vayan a verlo no va a estar esa bolsa de basura. La bolsa de basura no modifica nada. Que la inteligencia artificial le puedas decir, eliminame la bolsa de basura y en 10 segundos esté ya eliminado, eso es fabuloso, ¿no? O en algunos casos ver si uno quiere mostrar cómo podría ser amoblado o cómo podría ser vacío, aclarando que es con inteligencia artificial, ¿no? Diciendo, bueno, esto se amobló con inteligencia artificial para darte una idea de cómo podrías acondicionar el inmueble. Pero si esa pared tiene una humedad, no la escondas con inteligencia artificial. No hay que esconderla porque eso sería un vicio oculto. Exactamente. Entonces, esos son los límites un poco de un buen o un mal uso de inteligencia artificial. Pero eso que hablábamos, por ahí hoy los costos de infraestructura, que antes uno volcaba 100% a lo físico, ¿no? Al espacio físico para recibir al cliente, hoy gran parte de los recursos, y según la empresa serán más o menos, pero muchísimo se va a esto no palpable, a esto virtual, digamos, a esta parte digital de la infraestructura tecnológica, digamos. Sí, la balanza se inclina más para el lado del soft que para el lado del hard. Totalmente. Digamos. Con lo cual, esto tiene que servir, esto que estás diciendo tiene que servir para aquellos matriculados y no aquellos martilleros y corredores inmobiliarios que acaban de obtener su título, que no se acuerden, que arranquen el negocio, que no necesitan tanta infraestructura física como hace unos años. La inversión en todo caso tiene que pasar por otro lado, tiene que ser una inversión más inteligente también. Sí, y de hecho aprovechar sus capacidades y su preparación para mostrar eso y destacar desde ese lugar, ¿no? No sé si recordás, viste que una de la materia con la que se reciben los alumnos, que es práctica profesional 2, les pedimos que ya piensen cómo van a armar su inmobiliaria. Sí, y un plan de negocios de la inmobiliaria que, a ver, para la gente los millones de personas que nos están viendo, les contamos que la idea de la materia es que presenten un plan de negocios de cómo armarían su inmobiliaria desde cero. Pero tienen que poner el trabajo de investigación y el trabajo de campo tiene que estar enfocado en poner números reales y concretos. Ellos salen de la facultad sabiendo con qué herramientas cuentan para abrir una inmobiliaria. Totalmente, y tienen que partir de un presupuesto razonable, o sea, ¿con cuánto vas a arrancar tu inmobiliaria? ¿Qué fondos tenés? Si tenés fondos, haces el plan de una manera y si no tenés fondos lo harás de otra, ¿sí? ¿Con quién te vas a asociar? ¿Cuál va a ser tu forma de diferenciarte? ¿Sí? ¿En qué zona vas a trabajar? ¿Qué tipo de inmueble vas a trabajar? ¿Vas a trabajar todo? ¿Vas a trabajar alguno específico? ¿Sí? Entonces todo eso los hacemos que lo vayan pensando para justamente el día que reciben la matrícula ya tener una orientación de hacia dónde van y que gran parte es por decisiones de cada uno, porque uno no puede decidir qué tan importante es para el otro. Por ejemplo, tener un local comercial o tener una oficina. Hay alguno que el local será el centro de su modelo de negocios y hay otro que el local no le será imprescindible. De hecho, en esta fusión que hubo hace muy poco entre RE/MAX y Real, justamente eran dos modelos donde unos completamente opuestos. Oficinas físicas por todos lados y el otro no tenía oficinas, ¿sí? Entonces, y eran dos inmobiliarias grandes que se terminan fusionando. Entonces, estos modelos de negocios hoy conviven, ¿sí? El que es físico y el virtual, digámosle. Sí, yo creo que, de hecho lo charlamos más de una vez, creo que el
futuro del negocio también pasa por ese mix, tendiendo a la virtualidad más que a la oficina física, que en realidad es, de nuevo, comodidad para la persona que va a trabajar, no para el cliente que va a visitar, porque, a ver, ¿cuánto está el cliente? ¿Cuánto está el cliente con nosotros? Está bien, hay inmobiliarias grandes o algunas marcas que a lo mejor reciben muchos clientes, pero porque tienen muchísima gente trabajando. Entonces pueden tomar una reserva, pueden firmar un contrato de alquiler. Pero la realidad es que en la gran mayoría de lo que pasa con los matriculados en el Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, como decís vos, el negocio está en la calle y lo tenemos que ir a buscar nosotros y tenemos que firmar muchas veces donde el cliente nos pide que firmemos. Sí, había una publicidad de la que todos se reían, que una persona ponía corto pasto a domicilio, ¿no? En el rubro inmobiliario es bastante parecido. Se trabaja principalmente a domicilio, ¿sí? Cuando se va a tasar hay que ir a la propiedad. No tenés que tasar desde tu casa o desde tu oficina. De la oficina harás la cuenta si hace falta después, pero tenés que ir a ver la propiedad para poder hacer una buena tasación. Después, para mostrarla hay que ir a la propiedad. ¿Podemos hacer un tour virtual? Sí, se puede, pero lo mejor es ir a verla, ¿no? Y yo te digo, hago tours virtuales desde hace 10 años, pero hay que ir a verla, ¿no? Entonces, ¿Qué sé yo? Yo siempre pensé que la compra de una sobre todo cuando hablamos de vivienda, ¿sí? Pero esto lo podemos trasladar a inmuebles comerciales, porque un negocio también. Me parece que es fundamental ver el contexto, ver el entorno. Una persona que se compra una casa. A ver, comprar una casa es una de las decisiones más importantes que toma que puede tomar una persona en la vida. Eh, con lo cual merece una visita, dos y las que sean necesarias. sí, porque aparte hemos charlado que hay cosas que uno en las fotos o en los videos no se ven. Si las zonas ruidosas, si hay feo olor, hay edificios que tienen feo olor por algún motivo, ¿no? Son cosas que no van a estar en la foto, no se van a escribir en el video, por ahí ni siquiera pasan a servicios ocultos, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero además hay una cuestión que es hasta más básica y que también se charló en la Expo y tuvimos la oportunidad de charlar con algunos inmobiliarios de diferentes escalas. Y todos coincidían en que hay una herramienta que es fundamental en la venta inmobiliaria y es el café. Totalmente. El café es el centro de El café de como herramienta, negocios. el café como herramienta para acercar a la gente y en definitiva hacer nuestro trabajo, que más que hablar es escuchar. Totalmente. Estamos como muy acostumbrados a pensar el negocio y pensar la vida inmobiliaria como que tenés que ser vendedor y el vendedor habla mucho y el vendedor te abruma y el vendedor te atropella y el vendedor en realidad lo que tiene que hacer es escuchar y conocer las necesidades de la persona que lo viene a ver y aconsejar con la sabiduría suficiente, con la sabiduría necesaria como para que esa persona se sienta contenida, acompañada. A veces nos dicen, ustedes no hacen nada. Bueno, Mira, puede ser. un ejemplo muy interesante es que cuando uno va a comprar un televisor, por ejemplo, una casa de electrodomésticos, es muy común que el vendedor te quiera vender el televisor más grande posible. Y un buen vendedor empezaría por preguntarte para dónde querés utilizar ese televisor, ¿sí? ¿Qué tamaño tiene la habitación? ¿Qué tipo de contenido pensás ver? ¿Pensás ver fútbol? ¿Pensás ver películas? ¿Pensás ver videos musicales? ¿Para qué lo querés? ¿No? Y según eso, ir pensando qué solución necesita el comprador, ¿no? Esto que mencionás vos, de escuchar. Cuando uno vende una vivienda, tiene que pensar cuál es el proyecto que tiene la persona que le quiere comprar. Si tiene familiares, no tiene familiares, tiene hijos, tiene mascotas, ¿no? ¿Qué tipo de vida quiere tener para ver si, por ejemplo, la vivienda que estamos ofreciendo va acorde y le va a ayudar en ese tipo de vida
O no, por ahí uno se da cuenta que le convendría otro tipo de inmueble, aunque sea más barato, ¿no? Y donde esa persona va a decir, che, esto tiene mejor que ver con mi vida, me va a ser más cómodo por tu trabajo, por tu familia, por lo que sea. Entonces, en cada caso tenemos que escuchar y por ahí decimos, che, esta misma vivienda para esta persona es ideal y a esta persona no, le puede complicar su estilo de vida, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a una pequeña pausa y Dale. seguimos con lo de la expo. Bueno, y seguimos acá charlando sobre lo que vimos en Expo Real Estate. ¿Te acordás que vimos un robot caminando entre el público? Sí, bueno, eras un chico en Disney. Sí, ya O ya sea, están llegando. lo perseguiste por toda la expo, No, ese él me pobre perseguía a robot. mí, ¿eh? Él te perseguía a vos. Ah, Sí, sí. perdón. No, pero fue eh, no solamente el robot, mucha tecnología no solamente en lo que es sistemas de gestión, eh, infraestructura y hasta, no sé, las cosas más básicas como un tender. Sí. Eh, Mucha tecnología en la expo, tecnología para equipar nuestras casas, muy interesante. Sí, es interesante ver, por ejemplo, estos robots que uno ve en las exposiciones de China y que vemos en televisión, saber que ya están llegando acá, Mm. ¿no? Porque ya ver uno en la expo significa que alguno pudo ingresar al país ya. Entonces, no estamos tan lejos de empezar a verlos entre nosotros. Ya todo el mundo se tomaba fotos con este robot que iba caminando entre el público. No hacía más que eso en este momento, pero bueno, muchos ya están ayudando con las tareas domésticas y ahí uno sí va pensando cómo se va a reconfigurar el futuro, inclusive en las familias, ¿no? Bueno, fíjate que las aspiradoras ya hace rato que están en nuestro mercado y funcionan y ya ni siquiera son tan caras. No, y encima ya no son solo aspiradoras, ya son también algunas pasan el trapo de Tal piso, cual, tal cual. se limpian solas, ¿no? Llegan a la base y les vacía todo el... Antes uno decía, bueno, ya no limpias el piso, limpias la aspiradora. Ahora la aspiradora se limpia sola, ya no hace falta esa intervención. Y como eso ahora tenemos las heladeras inteligentes que miran la comida que tenés adentro de la heladera y te sugieren un menú a medida de acuerdo a lo que encuentra. Bueno, tendría que aprender a cocinar primero. Pero esos es Viste que hay tema para robots otro que día. cocinan, que aprendieron, hicieron que los chefs se pongan guantes y hicieron como, no me acuerdo cuánto, 1000, 2000 recetas. Y con esos guantes la computadora aprendió y utiliza manos como las humanas y prepara la comida igual. Wow. Así que eso ya No, o existe. sea, Lo están empezando a contratar restaurantes, primero no, porque arrancan en precios altos. no van a superar las milanesas con fideos que me hacía mi vieja. Por ahí le podés pasar la receta a tu vieja y te la sacan No, pero mi iguales. vieja, sacarle una receta a mi vieja, ni yo se las puedo sacar, imagínate. Sacarle una receta a la enana esa, no, no, no. Le prestás Yo unos guantes que la graban, no ¿viste? entiendo por qué esa manía de esconderme las recetas que tiene esa señora. Buah. Pero bueno, volviendo a la expo, Sí, esto que em, vemos se está incorporando en todos los sectores, ¿no? Se está incorporando, uno ve en la construcción, que están incorporando, por ejemplo, cámaras que están grabando todos los días el avance de la obra. Van incorporando sistemas de inteligencia artificial que van revisando los costos paso por paso. Como eso, en las inmobiliarias también van incorporando para seguir a los vendedores, ir bueno, viendo cómo se está atendiendo a la gente. nosotros en la administración de consorcios utilizamos
muchísimo la inteligencia artificial para optimizar las tareas administrativas, darle trazabilidad a todas las tareas justamente de administración y poder dedicarle más tiempo a la gente y a solucionar el tema de cualquier tema que tengan alguno de los edificios que administramos. O sea, creo que la inteligencia artificial volcada a rubro inmobiliario tiene que aprovecharse justamente, y en eso coincidimos muchos de los asistentes al Congreso, en mejorar la calidad de comunicación con nuestros clientes. Sí, o sea, perdón. Nos libera el tiempo para poder dedicarnos a... Parece café. Parece hablar, café del sí. ese café del que hablábamos. Y sí, yo creo que es una herramienta, no hay que tenerle miedo. Mucha gente sí me di cuenta que mucha gente fue con miedo a ese fantasma de la inteligencia artificial, y en gran medida esto que vos traes como ejemplo, ¿qué pasa entre Real y Remax, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser todo inteligencia artificial? Yo creo que no, yo creo que es una herramienta más que vamos a poder usar y que nos va a enfocar en nuestro trabajo con la gente. Ese tiempo que tenemos que tener para escuchar al vendedor, al comprador. Sí, la inteligencia artificial es un paso más en esto de acercar la computadora a la gente, ¿no? Yo empecé a aprender computación, te conté alguna vez, a los 11 años de edad, cuando... Para los que no nos ven, o sea, Germán es un friki de la computación y todas esas cosas y la tecnología. Tiene una oficina, o sea, la gente no me va a creer, pero tiene una oficina en su mochila. Es una cosa increíble. Bueno, y te decía que a los 11 años, cuando vos querías que la computadora imprimiera algo, tenías que hacer un programa para eso. No existían ni siquiera los procesadores de texto como Word. No, eso te lo contaron, no, pasó. No, vos tenías 11 años cuando empezaste a aprender eso, no delates nuestra edad tampoco. Entonces, bueno, todo eso se fue simplificando y después, bueno, obviamente la gente hoy para poder imprimir algo directamente abre un procesador de texto, hasta se le puede dictar al procesador de texto. O abre tu mochila y saca una impresora. Sí. Y hablando de infraestructura, vos fíjate, es un modelo, ¿no? Es un modelo y está muy bien, pero cuando nos hablan de bajar los costos de transacción, esto es bajar los costos de transacción. Sí. Ser lo suficientemente liviano como para estar donde el cliente necesita. O sea, necesitas reservar ahora, listo, te hago la reserva ya. Sacás la computadora o sacás el iPad, redactás la reserva, la imprimís en el momento, tomás, ahí la tenés. Autorización de venta, igual. Un contrato de alquiler, lo hacemos también. Sí, de hecho veníamos charlando que los contratos ya, los alquileres, por ejemplo, y las reservas se hacen directamente transfiriendo dinero Por desde la billeteras cuenta por el virtuales. celular, por una billetera virtual. Te transfiero el dinero, firman ahí, que de hecho en cualquier momento va a ser directamente por contratos por blockchain. Blockchain, para quienes no están acostumbrados, es el soporte que utilizan, por ejemplo, las criptomonedas, pero no está limitado a las criptomonedas. Entonces, así como Internet nos sirve para ver una página web, para usar el mail, para diferentes cuestiones, el blockchain sirve, por ejemplo, para los contratos inteligentes, para los smart contracts o contratos, ¿sí? Y con la ventaja de saber que no puede ser adulterado por un tercero. Porque tiene toda la cadena, justamente, tiene toda la cadena de datos hacia atrás, donde va a ir a buscar el original. Y de hecho, un tema interesante, esa es otra cosa que vimos en la Expo, pero otra cosa interesante es, con respecto a los contratos, es la firma electrónica. Sí, que de hecho vamos a hacer un programa sobre eso, porque una de las charlas que vimos trataba específicamente de este tema. Entonces, parte de las tecnologías que vimos tienen que ver con esto de cómo va cambiando la forma de interacción, ¿no? Como vemos en los comercios, que mientras van cerrando comercios físicos, se va vendiendo más virtualmente, ¿sí? En esto también
vemos que van habiendo cambios a que muchas cosas que se hacían de manera física en soporte papel van pasando a ser en soporte digital, virtual y, y que eso no necesariamente lo van haciendo más inseguro. No, porque justamente, bueno, de hecho, en otra de las charlas del Congreso estuvo presente la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. En varias charlas estuvo. En varias charlas. Y lo que nos contaba es justamente que más allá de toda esta tokenización y digitalización para la gente de mi edad, estamos más habituados a esa palabra, de ninguna manera le quita legalidad a los documentos porque siempre hay forma de verificar la autenticidad de esos contratos. Y atrás de eso está un escribano, por lo general. Sí, totalmente. Entonces puede seguir el escribano verificando la documentación sin necesidad de que sea física. Y mientras charlábamos pensaba que un buen ejemplo de esto es cómo han cambiado las tarjetas de crédito, ¿no? Las tarjetas de crédito que antiguamente tenían la banda magnética y solo la banda magnética. Antes todavía tenían... La banda magnética es nuevo, te diría. Antes tenían los numeritos, porque no sé si te acuerdas que en una época los números de la tarjeta en relieve, porque antes teníamos un aparatito que pasaba... Con un papel carbónico. Con un papel carbónico sí. Que tenías que pasar, después tenías que mandar esos cupones. Esos cupones se verificaban en la administradora del sistema. Y recién ahí se hacían las liquidaciones. Sí. Entonces, por eso tardaban tanto las liquidaciones de una operación con tarjeta de crédito. Después vino la banda magnética, que fue una revolución. Después vino el chip. Después vino el chip y ahora... Después vino el sistema NFC, ¿no? Sin contacto. Y ahora se pasó de que sea la tarjeta NFC a utilizarla en el celular. Directamente. ¿No? ¿Y cuál es la ventaja de usar el celular, por ejemplo, con NFC o con código QR? Y la ventaja es que, aparte de estar utilizando, bueno, por ejemplo, chequeando ahí el número en el celular, pide una reconfirmación, por ejemplo, poniendo la huella digital. Claro. ¿No? Que es mucho más difícil. Evita el fraude. De hacer fraude así que copiando la firma, como se hacía... En los viejos cupones, de tarjeta de crédito. ¡Uy, qué antiguo soy! Entonces, si uno piensa en el rubro inmobiliario, que en mi juventud seguimos en muchas cosas, todavía usando el soporte papel, ¿no? En muchos casos esto va a poder ser reemplazado en un bastante corto plazo por sistemas que pueden ser inclusive más seguros que el soporte papel. Después uno tendrá que ver el tema de los backups, las copias y ese tipo de cosas para que no pase como muchos siempre te vas a tener que asegurar, pero el avance es enorme. Estábamos hablando de un informe de dominio, hoy lo pedís online, te lo dan online. Seguimos necesitando la escritura. Con la ventaja de que lo perdiste, supongamos, y te quedó, lo podés volver a descargar. Guardado, lo podés volver a descargar. Entrás a la página del registro de propiedad inmueble y pones en tal fecha y lo volvés a descargar sin tener que volver a pagar porque te quedó la copia virtual. Entonces, estas cosas realmente van mejorando y agilizando para la gente la gestión. Y si tuvieras que sacar dos o tres puntos así como de conclusión, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la Expo? Bueno, en la Expo, lo primero de lo que veníamos charlando... Primero, lo que más me llamó la atención es la cantidad de gente. ¿No? La participación como decíamos, qué lindo que la crítica sea que hubo mucha gente. Sí, por supuesto. La verdad que una felicitación para Silvano, porque yo, los años que también hubo poca gente, yo también iba, ¿no? Y uno decía, uy, y ahí es como que las empresas extranjeras, especialmente de Estados Unidos, sostenían un poco la Expo y uno decía, che, faltan empresas argentinas. Ahora no, la mayoría eran de empresas argentinas con participación de
de empresas extranjeras, así que ese primer punto importantísimo. Segundo, sí, la calidad del Congreso y de los workshops me pareció muy alta. Fueron varias personas del gobierno, de distintos tintes políticos. Sí, a ver, en la misma expo lo tuviste a Sturzenegger y a Melconian, Sí. dando visiones del negocio y de la realidad completamente diferentes. Y Suchovicki también estuvo. Suchovicki, a ver, charlas interesantes y con contenido. Totalmente. Entonces, en ese sentido, la variedad y la calidad y variedad que tuvo tanto la expo como los workshops me pareció muy buena. Bueno, temas tecnología, lo que charlábamos, hubo de todo, desde el tema de cómo va el blockchain, la firma digital, cómo va a utilizarse la tokenización del rubro inmobiliario, ¿sí? Como también hemos visto robots, se ha visto, había empresas vinculadas a inteligencia artificial, vinculadas a tours virtuales, vinculadas a todo tipo de cuestiones con lo cual la parte tecnológica estaba muy fuerte. Y lo otro que vi particularmente fuerte en esta expo es el tema de las redes. Vi muchas el redes avance de las inmobiliarias. franquicias y las redes. Sí, vi más redes que nunca en la expo, donde hace, creo que 3 años atrás, No había una. no había una. Creo que no había ni una. Y este año había más de 10, me parece. Varias de varias marcas e inclusive de la misma marca varios stands. Sí, entonces creo que las redes es uno de los cambios importantes de tendencia, por lo menos en la expo. Entonces, esos para mí fueron los principales puntos. ¿Para vos cuáles? No, concuerdo. Son los que podemos resaltar. Y me parece que me quedo con las ganas de participación. Había ganas de participar. Es como que lo que vi es que los asistentes estaban ávidos de información, de conocimiento, de escuchar las charlas. La verdad que las charlas explotaban de gente y creo que me parece lo más positivo para nuestro mercado. Sí, sí, así que, bueno. Nos están echando. No sé. Esos dos cretinos que están ahí, o sea, den la cara a ustedes dos cretinos. O sea, esos dos nos están echando. Los queremos igual, pero bueno. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana próxima en otra edición de Universidad Inmobiliaria. Gracias chicos.